Buenas, mi nombre es Luis Alberto Vindas, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la UAM. Vamos a desarrollar el tema de inecuaciones, hablando un poquito primero de la parte conceptual antes de resolver ejemplos específicos. Las inecuaciones, que también son llamadas desigualdades, es una relación que puede tener diferentes tipos. Se dice mayor o menor, o mayor o igual, o menor o igual. La facilidad que tienen las inecuaciones es que se pueden resolver igual que las ecuaciones, pero al igual que las ecuaciones también necesitamos verificar si las soluciones son verdaderas o si son falsas dentro de la misma proposición. Las propiedades que tienen las ecuaciones, como les decía, se pueden utilizar dentro de una desigualdad. ¿Qué hay que recordar para resolver una desigualdad? Que cuando yo voy a sustituir el valor de la x, necesariamente no va a ser solo un valor el que me va a hacer verdadera la proposición. Puede haber varios valores, o sea, puede haber un conjunto numérico que cumpla con que la desigualdad sea verdadera. Recordando que puede haber conjuntos cerrados, conjuntos abiertos o conjuntos infinitos, hacia la izquierda o hacia la derecha, abiertos o cerrados. Teniendo este primer ejemplo, nos dice que la x es menor que 1, es mayor que 4. Entonces necesitamos ver cuáles valores me hacen verdadera esa proposición. ¿Qué pasa si donde está la x, por ejemplo, yo la sustituyo por un 7? Entonces resulta que estaríamos diciendo que 7 menos 1 es mayor que 4. 7 menos 1 es 6 y 6 es mayor que 4. Quiere decir que esa proposición es verdadera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo que la x es 8? Entonces estaríamos diciendo que 8 menos 1 es mayor que 4. 8 menos 1 es 7 y 7 es mayor que 4. Quiere decir que también es una proposición verdadera. Y así lo podemos comprobar con el 9, con el 10, con el 11. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo un valor como el 2? Entonces resulta que tendríamos 2 menos 1 mayor que 4. 2 menos 1 es 1. Y 1 no es mayor que 4. Quiere decir que esa proposición es falsa. ¿O qué pasa si, por ejemplo, tomamos el valor de 1? Sería 1 menos 1 es mayor que 4, el 0 no es mayor que 4. Esa proposición es falsa. ¿Qué comprobamos con esto? Que una inecuación puede tener no solo una solución, sino que puede tener 2 o 3 o 4. Que todas esas soluciones se representan con un conjunto numérico. Ese conjunto numérico se interpreta con los intervalos cerrados, abiertos o infinitos. Siguiendo con los ejemplos de inecuaciones, vamos a desarrollar dos ejemplos lineales, uno sin paréntesis y otro con paréntesis. Igual, recuerden que para desarrollar inecuaciones es la misma situación que desarrollar una ecuación, utilizan las mismas propiedades del despeje, de igualación, lo único que cambia es la interpretación al final de la solución. Entonces, teniendo en cuenta eso, en esta inecuación, vean que aquí tenemos el 2x del lado izquierdo y la x del lado derecho. Tenemos un menos 3 y tenemos un 5, entonces podemos despejar los términos semejantes al mismo lado de la desigualdad. Entonces esta x la puedo pasar hacia el lado izquierdo y este menos 3 lo puedo pasar hacia el lado derecho. Entonces tendríamos 2x menos x va a ser mayor que 5 más 3. 2x menos x nos va a dar una x y 5 más 3 nos va a dar 8. Parte de la interpretación de una inecuación es recordar que la desigualdad en su parte abierta siempre ve al término mayor. O sea, en otras palabras, aquí el mayor es la x. Y como la lectura de una desigualdad se hace de izquierda a derecha, yo tengo que recordar que en este caso va a ser el mayor y este va a ser el menor. Entonces esto se lee x es mayor que 8. ¿Cómo hacemos para interpretar el intervalo? Bueno, básicamente se hace con una gráfica.
colocando el 8 dentro de una recta numérica. Entonces, ¿qué hay que recordar o qué hay que leer? Que las soluciones de esta inecuación se basan en todas las x mayores que 8. Hay que tener en cuenta que al decir que es mayor, no estamos diciendo mayor o igual que 8. Por lo tanto, el 8 no forma parte de la solución de esta inecuación. Eso hay una forma de demostrarlo dentro de la gráfica. Cuando yo digo mayor que 8, hay que recordar que los mayores siempre van hacia el lado derecho. Y para decir que este 8 no forma parte de la solución, entonces dentro de la gráfica colocamos una circunferencia sin rellenar o un circulito sin rellenar, que eso va a tener una interpretación dentro del intervalo. ¿Cómo se interpreta la gráfica? Como el intervalo, recordando que todo lo que está a su derecha es una solución verdadera. Bueno, la interpretación se hace de izquierda a derecha. Resulta que el primer número que tengo a la izquierda es el 8, porque no hay nada más al lado izquierdo. Entonces colocamos el 8. Al lado derecho no tenemos números, pero sí tenemos una flecha. Esa flecha, como está del lado derecho, nos indica que es más infinito. Entonces resulta que vamos de 8 a más infinito. Los infinitos por propiedad siempre van a ir abiertos porque interpretan infinita cantidad de soluciones. El 8 es el que hay que interpretar si forma parte de la solución o no. Como aquí estamos diciendo que son mayores que 8, el 8 no forma parte de esa solución. Como el circulito es vacío, básicamente aquí lo que hacemos es descartar al 8 abriendo el intervalo. Entonces nuestra solución para esta inecuación sería de 8 abierto a más infinito. Siguiendo con los ejemplos, seguimos con el ejemplo número 3. Este ya le corresponde a una multiplicación de dos binomios. También tenemos un producto notable o lo podemos desarrollar multiplicando la base dos veces de la misma forma, ¿verdad? Recordando que si no tienen presente el producto notable, pues lo podemos multiplicar. Entonces, a diferencia del anterior, este no es lineal. Necesitamos que los términos estén en forma lineal para que sea más fácil despejarlos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar x por x, x a la 2, x por menos 1, menos x. Ahí multiplicamos el primer término. 3 por x, positivo, 3x, y 3 por menos 1 nos va a dar menos 3. Menor. Como les decía, esto lo podemos desarrollar como producto notable, o si no recuerdan la fórmula del producto notable, pues simplemente decimos que eso se repite dos veces y lo multiplicamos. X por x, x a la 2, x por menos 1 menos x, menos 1 por x menos x, y menos 1 por menos 1, 1. Recordando que aquí nos quedan dos términos semejantes. Los reducimos y tenemos el producto. Entonces este x menos 1 elevado al cuadrado sería x a la 2 menos 2x más 1. Aquí tenemos este 3x. Lo bajamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reducir términos semejantes. Podemos pasar todas las x de un lado y dejar los números que no tienen x del otro lado. Igual, como tenemos términos al cuadrado, nos puede quedar una cuadrática. Podemos despejarlo de muchas formas. Aquí incluso tenemos dos términos que son semejantes, y aquí este menos 2x con este 3x también son semejantes, y como están del mismo lado, pues los podemos reducir. Menos x más 3x serían 2x bajo el 3. Y aquí tendríamos x al cuadrado menos 2x más 3x, nos va a quedar 1x más 1. Una posibilidad del despeje es tomar estos 3 y pasarlos al otro lado de la desigualdad. De este ladito ya tenemos el x a la 2 más 2x menos 3. Estos tres términos, al trasladarlos, cambian de signo, entonces nos va a quedar menos x a la 2
menos x menos 1, todo menor que 0. Términos semejantes, este x a la 2 con este menos x a la 2, recordando que aquí adelante hay un 1, sería 1 menos 1, 0. Entonces estos dos términos se simplifican. 2x menos 1x serían los otros semejantes, que nos va a quedar 1x nada más, y luego sería menos 3 y menos 1, menos 4. Ahora despejamos la x. Este 4 que está negativo lo vamos a pasar al otro lado en su forma inversa, que nos va a quedar 4. Ahora viene la interpretación. Aquí decimos x tiene que ser menor que 4. Al ser menor que 4 quiere decir que son todos los numeritos menores que 4. Para interpretar el intervalo hacemos una recta numérica, colocamos el 4 y decimos que todos los números menores que el 4 van a estar a su izquierda. Todos estos son los valores que me hacen verdadera la proposición. Sabemos que aquí está el 3, el 2, el 1, etc. Ahora, ¿el 4 forma parte de la solución? No forma parte, porque estamos diciendo que la x es menor que 4. Como no forma parte, en la interpretación colocamos un circulito vacío en el 4 para decirte que no forma parte de la solución. La solución final se da en forma de intervalo. Entonces, ¿cómo interpretamos el intervalo? De izquierda a derecha. Vemos el primer término que está a la izquierda. Vean que no hay término numérico a la izquierda, pero sí tenemos una flecha que sabemos que se extiende hacia la parte infinito. Como está del lado izquierdo, va a ser menos infinito. Por característica, los infinitos siempre llevan el intervalo abierto, ya que corresponde a infinita cantidad de números. ¿Hasta dónde va a llegar la solución? La solución llega hasta el 4. Lo que hay que tener cuidado que es que el 4 no forma parte de la solución. Para decir que no forma parte, tenemos que excluirlo con el intervalo abierto. En nuestro último ejemplo tenemos un caso especial. Básicamente es por una aplicación correcta de la ley de signos e interpretación. Vamos a desarrollar esta inecuación como las anteriores. Tenemos valores de x del lado izquierdo y del lado derecho, igual valores que no tienen x. Este 5x lo vamos a pasar al lado izquierdo y este 5 lo vamos a pasar al lado derecho. Con esto tendríamos el 3x que ya tenemos del lado izquierdo, menos 5x va a ser mayor que el menos 2 que ya teníamos del lado derecho con el menos 5. Resulta que 3 menos 5 es menos 2 y menos 2 menos 5 es menos 7. Aquí es donde ocurre el caso especial, que es cuando el último valor que acompaña a la x es negativo. Por ley de signos, cuando eso ocurre, dentro del despeje que todos conocemos, ese 2 negativo que está multiplicando pasaría a dividir. Pero al ser negativo va a ocurrir algo con la desigualdad. Vean que aquí el mayor está hacia el lado izquierdo, entonces básicamente ahora el mayor va a quedar del lado derecho. Eso es una aplicación de ley de signos que si no se hace correctamente, a la hora de interpretar la solución final, la vamos a interpretar incorrectamente. Este menos y menos se nos hace más, entonces nos va a quedar x menor que 7 medios. Al decir que x es menor que 7 medios, son todos los valores que son más pequeños que 7 medios. Si vemos a 7 medios dentro de una recta numérica, vamos a decir que son todos los valores menores que él. Los menores que él van hacia el lado izquierdo. Y el 7 medios no está dentro de la solución. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un igual. Entonces no decimos x es menor o igual que 7 medios.
Al decir solamente que es menor, implica que este no forma parte de la solución. Para poder decir eso gráficamente, colocamos un circulito vacío. La solución final se da dentro de un intervalo que se lee de izquierda a derecha. El primer término que está a la izquierda va a ser el primer término del intervalo, pero ven que aquí no hay término numérico, lo que tenemos es una flecha. Pero esa flecha, al estar del lado izquierdo, me interpreta el menos infinito. Por concepto, el menos infinito siempre va a ir en intervalo abierto, ya que interpreta infinita cantidad de números. ¿Hasta dónde va a ir ese infinito? Ese infinito tiene que llegar hasta 7 medios. Que ese 7 medios, como ya mencionamos, no forma parte de la solución, tenemos que excluirlo abriendo el intervalo. Entonces la solución sería de menos infinito a 7 medios abierto. Siguiendo con los ejemplos de inecuaciones, vamos a resolver este ejemplo lineal. Recordando que aquí al tener el paréntesis tenemos que resolver primero el paréntesis. Este 2 nos está multiplicando al paréntesis, entonces decimos 2 por 5x y 2 por menos 1. 2 por 5, 10x y 2 por menos 1, menos 2, mayor o igual que 0. Términos semejantes nos quedaron del mismo lado de la desigualdad, que aquí sería 13x menos 2 mayor o igual que 0. Como una inecuación lineal, despejamos la x, entonces el primer término que despejamos es el 2, que está negativo. Al otro lado nos va a pasar positivo, que a sumarlo con el 0, pues nos va a quedar el 2. Luego el 13, que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Parte de la interpretación es cómo se lee la inecuación. Aquí recordar que la parte abierta ve a la x significa que este es el mayor, entonces decimos x es mayor o igual que 2 sobre 13. Quiere decir que esta x, que es la que tenemos aquí en la inicial, como solución van a ser todas las x mayores o iguales que 2 sobre 13. Viéndolo de una forma gráfica, sabemos que los mayores van hacia la derecha, entonces los mayores que 2 sobre 13 van a ir hacia la derecha, pero en la desigualdad nos están diciendo que puede ser igual, x mayor o igual, significa que este 2 sobre 13 forma parte de la solución. Para decir que forma parte de la solución en la forma gráfica, vamos a hacer un circulito relleno. Esta es la interpretación de este igual en la parte gráfica. La solución sabemos que se da en forma de intervalo y la lectura se hace de izquierda a derecha, del primer número que aparezca a la izquierda al último a la derecha. El primer número que aparece a la izquierda pues es nuestro 2 sobre 13, que ese 2 sobre 13 forma parte de la solución porque estamos diciendo que es igual. ¿Cómo se interpreta eso? Con un intervalo cerrado. ¿Hasta dónde va a ir la solución? Todos los que son mayores que él hacen la solución verdadera y el último valor al lado derecho es la flechita, que como está del lado derecho se interpreta como más infinito. Entonces en ese caso sería de 2 sobre 13 a más infinito la solución. Buenas, el día de hoy vamos a desarrollar las inecuaciones cuadráticas. Mi nombre es Luis Alberto Vindas, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la UAM. Vamos a resolver las inecuaciones cuadráticas teniendo en cuenta que tienen ciertas características, entre ellas el ax a la 2 más bx más c, que ya es conocido, ¿verdad?, como su interpretación cuadrática, pero al ser una inecuación, entonces esta puede ser mayor, mayor o igual, menor o igual. La interpretación no se hace necesariamente con un intervalo despejando la x. Primero hay que interpretar un cuadro de signos y luego que se interpreta el cuadro de signos ya se da la solución final para una inecuación cuadrática. Por acá vamos a resolver el primer ejemplo de una inecuación cuadrática. Al ser cuadrática se puede resolver por la calculadora, se puede resolver factorizando o se puede resolver por la fórmula general. Yo lo voy a factorizar.
Recordando que este es un trinomio que se hace por el método de inspección, sacando los múltiplos de los extremos, y esos múltiplos tienen que darme el término central. Aquí decimos x por 3, 3x, x por 2, 2x. La suma de estos términos tiene que darme el término que está en el centro. Que como cumple con esa característica, quiere decir que el 2 y el 3 sí son solución de esa cuadrática. La solución se escribe en forma lineal. Como están positivos, sería x más 2 por x más 3, recordando la interpretación de que esos términos son mayores que 0. Ahora, para buscar la solución por medio de un cuadro de signos, primero tenemos que interpretar los dos factores que nos dieron solución. Para interpretarlos, tenemos que igualar a 0 ambos factores para poder despejar el término. Este 2 que está positivo pasa en forma negativa, y este 3 que también está positivo pasa en forma negativa. Estos dos términos son los que hacen 0 el o la ecuación cuadrática. Ahora, como lo hacen 0, y aquí estamos diciendo que los términos son mayores o iguales que 0, estos son los que vamos a interpretar dentro de lo que se llama un cuadro de signos. Ese cuadro de signos se realiza interpretando los ceros que tiene la inecuación. Tenemos que tener en cuenta los dos valores extremos, que son el menos infinito y el más infinito. Las dos soluciones que nos dio la cuadrática, que en ese caso sería el menos 2 y el menos 3, se colocan en orden de la recta numérica, teniendo en cuenta que primero a la izquierda se coloca el menos 3 y luego el menos 2. Las dos soluciones de la cuadrática también se colocan en el orden en que colocamos las raíces. Como primero coloqué el menos 3, entonces la primera raíz va a ser x más 3 y la segunda raíz x más 2. ¿Qué vamos a hacer ahora con el cuadro de signos? Bueno, interpretamos. Como anteriormente dijimos que este menos 3 me hace 0, entonces ¿dónde está el menos 3? Colocamos un circulito interpretando que es donde hace 0 el valor de la cuadrática. El menos 2 también es el que hace 0. Como ese es el 0, por la recta numérica sabemos que del 0 a la derecha son valores positivos y del 0 a la izquierda son valores negativos. Entonces, aquí a la izquierda debería de ir un menos, y luego del punto 0 hacia la derecha deberían de ir signos positivos. En el menos 2 hacemos lo mismo. Hacia la izquierda van a ir los negativos y hacia la derecha positivos. El último nos va a funcionar como para interpretar la solución. Aplicando ley de signos. La ley de signos dice: menos y menos nos va a dar más, más y menos nos va a dar menos, y más nos va a dar más. La solución parte a la inicial. Entonces resulta que la inicial dice que tiene que ser mayor que 0. Sabemos que todo lo que es mayor que 0 es positivo. Como todo lo que es mayor que 0 es positivo, entonces yo necesito buscar en la solución cuáles son las partes positivas que tiene, que en este caso son 2. Resulta que esta parte de aquí es positiva y esta de acá también es positiva. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, lo interpretamos de acuerdo al cuadro de signos. Resulta que esta parte positiva, ¿de dónde va a ir? Va a ir del valor extremo de menos infinito hasta el menos 3. Entonces sería de menos infinito hasta el menos 3. Como estamos diciendo que son mayores y no iguales, entonces ese 3 tiene que ir abierto. ¿Cuál es la otra parte de la solución? Bueno, resulta que la otra parte de la solución iría de menos 2 a más infinito, que es el otro valor extremo. De menos 2 a más infinito, recordando que el infinito tiene que ir abierto. Y el menos 2, igual que el menos 3, como no forma parte de,
entonces este menos 2 tiene que ir abierto. Ahora, como los dos forman parte de la solución y los dos están dentro del mismo conjunto solución, tenemos que interpretar si en el centro tenemos que colocar una unión o una intersección. En este caso, como es un conjunto solución, pues tenemos que colocar una intersección que se interpreta de esa manera. Por lo tanto, esta es la solución. En este caso, la solución la podríamos interpretar de forma gráfica colocando el menos 3 y el menos 2. Aquí se interpreta de menos infinito a 3 abierto. Todo esto podría ser solución. O de menos 2 a más infinito. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es unir los dos tractos de solución. Por lo tanto aquí en el centro iría una unión de conjuntos. Vamos a desarrollar un segundo ejemplo de una inecuación cuadrática, recordando que para resolverlo de manera más sencilla necesitamos que esté igualado a 0. Entonces este término que está del lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo, teniendo lo siguiente. Al quedarnos igualado a 0 nos va a quedar un trinomio. Este trinomio se puede factorizar, que es lo que vamos a hacer para buscarle los ceros. Entonces x a la 2, x por x. El 15 hay que tener cuidado porque es negativo, entonces la multiplicación que coloquemos aquí nos tiene que dar negativa también. La multiplicación correcta sería 3 por 5, que nos da 15. Para que nos dé negativo podemos colocar cualquiera de los dos negativos, pero teniendo en cuenta que esa suma o esa resta nos tiene que dar el término central en ese caso. Cuando multiplicamos x por menos 5, pues nos va a dar menos 5x, y cuando multiplicamos x por 3 nos va a dar 3x. Resulta que si sumamos esto nos va a dar menos 2x. Esto lo que comprueba es que como el término del centro es negativo, el negativo no tiene que ir en el 5. Si lo pasamos al 3, entonces el signo nos va a cambiar aquí. Y aquí la suma sería menos 3 más 5, que en ese caso nos va a dar positivo. Ya teniendo el término positivo en la parte central, entonces significa que el menos 3 y el 5 son solución de esa cuadrática. Los colocamos como solución x menos 3 por x más 5. Esto va a ser mayor o igual que 0. Ahora, para resolverlo necesitamos el cuadro de signos. Ese cuadro de signos se interpreta igualando a 0 las dos raíces de la cuadrática. Si igualamos a 0 x menos 3, despejando el 3 nos va a dar 3 positivo, ya que lo tenemos negativo aquí. El x más 5, si lo igualamos a 0 y lo despejamos, nos va a quedar x igual a menos 5. Recordando que estos valores son los que se utilizan en el cuadro de signos. Ahora, realizamos el cuadro de signos recordando que colocamos primero los dos valores extremos, el de la izquierda menos infinito y el de la derecha más infinito. Ahora colocamos las dos raíces, recordando que este menos 5 y este 3 se tienen que colocar en orden de la recta numérica, lo que implica que primero va el menos 5 y luego va el 3. Como el menos 5 es el primer término que colocamos de acuerdo a la recta numérica, entonces la primera raíz que iría aquí sería x más 5, luego x menos 3. Interpretando el cuadro de signos, recuerden que colocamos un circulito donde se hace 0. Este x más 5 se hace 0 cuando tiene un valor de menos 5, entonces colocamos el punto que nos guía el 0. El 3 se nos hace 0 en el 3. Ahora, como este es el 0, hacia la izquierda del 0 van los valores negativos y hacia la derecha van los positivos.
Entonces colocamos menos, más y más. Menos, menos y más, interpretando de igual forma el 3 que se hace 0. Las soluciones se basan aplicando la ley de signos, diciendo menos y menos nos da más y menos nos da menos, y más nos da más. Con estas soluciones tenemos que volver a interpretar la inicial. La inicial dice que tiene que ser mayor o igual que 15, pero recuerden que este 15 lo pasamos acá, entonces interpretamos mayor o igual que 0. Los mayores que 0 sabemos que son positivos, en ese caso sería este y este intervalo, que si los vemos desde la parte superior sería de menos infinito a menos 5. Esta sería la parte positiva, y la otra parte positiva sería del 3 al más infinito. La solución se coloca en forma de intervalos, diciendo de menos infinito a menos 5, que vean que como aquí en la desigualdad estamos diciendo que puede ser igual que 0, y como este menos 5 me hace 0, quiere decir que va incluido. La otra partecita sería del 3, que también está incluido por el mismo concepto del menos 5, el menos infinito abierto. Son dos partes de solución, lo que significa que tenemos que unir esas dos partes como solución final.